¿Te acuerdas de Yakety Yak? Empiezas a sentir mucho sueño. Hoy vamos a retroceder 20 años al pasado para hablar de una de las primeras series que recuerdo haber visto desde su estreno. No hace mucho tuvimos series bizarras como Gumball o Tío Grampa. Bien, te presento a Yakety Yak. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Yakety Yak es una caricatura que nace de las ideas del australiano Mark Gravas, quien a mediados de los 90 empezó a trabajar en proyectos de Nickelodeon, sede Australia, y otras cadenas televisivas, y es a principios de milenio que empieza a trabajar en una producción original. Gravas llegó a un acuerdo con la productora canadiense Studio B Productions para animar y producir una serie, y el australiano vería a su creación nacer como caricatura canadiense, teniendo ya en cuenta que el producto final sería transmitido por el canal Teletoon. Como la historia de la animación nos ha dicho, caricatura canadiense sumado a Teletoon no sale muy bien, y más si a la fórmula agregamos al canal del logo naranja. El 9 de noviembre de 2002 vería la primera emisión de Yakety Yak en televisión canadiense por Teletoon, canal en donde se transmitió durante apenas 11 meses. Posteriormente ese año, la serie sería transmitida en Reino Unido y en el país natal de Gravas, Australia. La serie se transmite en Estados Unidos casi en simultáneo con Canadá por Nickelodeon, dando el salto que la serie necesitaba para ver si podía triunfar o no. Pero la serie solo duró 10 meses durante la programación principal, luego sería relegada a Nicktoons. En abril de 2004, Yakety Yak llega a Nickelodeon Hispanoamérica, siendo transmitida a las 6 de la tarde, un horario no muy conveniente. Yo recuerdo mirarla mientras cenaba, pero ten en cuenta que ese horario en la mayoría de familias es cuando los padres miran televisión. Yakety Yak es una serie que usa el humor bizarro e imaginario para crear escenarios que están alejados de una lógica. En otras palabras, es una serie inspirada en el famoso humor absurdo, que hoy en día a eso se le conoce como shitpost. La serie empieza siendo llamativa desde su intro, pues los productores se tomaron la gracia de incluir una parodia de la canción de la banda The Coasters, llamada Yakety Yak, de 1958 para la caricatura, generando también el nombre del protagonista, Yakety Yak. Cabe recalcar que esto, lejos de causar una polémica musical, le dio un premio a la caricatura como mejor interpretación, el único que recibió en su corta vida de transmisión. Yakety Yak nos cuenta el día a día de Yakety, un Jack gordo. Espera, ¿cómo que no es gordito? En fin, Yakety es un chico Jack quien sueña con ser el mejor comediante del mundo. Sus rutinas incluyen el stand-up, bromas, chistes malos, trucos de magia, entre otras. Yakety vive solo con su abuelita y tiene de amigos a Kyo, otro de los protagonistas. Kyo es una piña antropomórfica. A pesar que es una piña, sé que es de esos casos del personaje que tú lo ves de color. Kyo es muy inteligente, pero a diferencia de Yakety, no es bueno hablando en público. Y su otra amiga es Lemony. Lemony es una chica humana quien actúa como la voz de la razón, pero también saca provecho de Yakety y de Kyo. Este último está enamorado de ella. A ellos en ocasiones se les sumará Penélope, una chica robot quien fue creada por el profesor Percy Hare, un científico quien da clases en la escuela y además vive en la casa de Yakety como inquilino. Tiene la particularidad que su cabello cambia de color según su humor. Yakety y sus amigos tendrán aventuras y causarán estragos en toda Ciudad Cebolla, mientras el joven Jack sigue su sueño de querer ser un comediante gracias a Trilo, una especie de pulga que lo representa. También tendrá los típicos problemas de escuela, en especial lidiar con Rondo, el bravucón quien es el hermano mayor de Lemony. Grábate a este personaje porque será fundamental en esta historia. La serie contó con una temporada de 26 episodios, de los cuales estaban divididos en 2 segmentos, haciendo 52 en total. Entre mis favoritos estaban Bacanator, en donde Yakety entra en un concurso de comer paja tras enterarse que su abuelo era el mejor en ello, hasta que fue derrotado por el Bacanator, quien usó trampas. Jack Hipnótico, en donde Yakety usa trucos de hipnosis para que todo el mundo se ría de lo que dice, saliendo todo mal al final. Jack y el sombrero, en donde Yakety entra a un concurso de responder preguntas usando la inteligencia de Kyo, pero ocultándolo en un sombrero. O el Hada Yakety, en donde Yakety se disfraza de chica y Rondo se enamora de él. Ahora, ¿recuerdas que te mencioné que recordaras a Rondo? Bueno, específicamente este episodio de El Hada Yakety es de los pocos que actualmente se encuentran completo con el doblaje al español para Hispanoamérica.
La serie no se encuentra con dicho doblaje. Hubo un canal que subió algunos episodios a esta plataforma, pero los episodios fueron tirados por derechos de autor. Solo sobrevivieron 2. Uno de ellos, que es el Hada Yakety, fue recuperado por el actor de doblaje de Rondo para Hispanoamérica, Antonio Merluza, y subido a su canal. Luego, solo hay otro episodio y fragmentos de algunos otros. No me atrevería a decir que es Lost Media, pero aparentemente sí se puede considerar, por lo que dejo a la comunidad seguir buscando más de estos episodios. La serie, como se dijo, duró muy poco en emisión. Incluso Hispanoamérica fue de las regiones que más tiempo la mantuvo al aire de manera ininterrumpida, con más de 2 años. No encontré motivos específicos, pero la serie tiene calificaciones mixtas que van de malas hasta algunas regulares. Lo que sí diré que los 3 personajes principales son algo castrantes. No son pesados, simplemente la serie te atrapaba más por la trama que por ellos. El humor de Yakety no es muy bueno, pero lo gracioso es que esa era la intención, hacerlo un pésimo comediante, porque dentro de la caricatura sentía los episodios buenos. Me lanzaré al pozo y diré que Yakety Yak eligió un mal canal y una mala época, pues si se transmite en el Cartoon Network de hace unos años atrás, se hubiera mantenido más a flote. Estamos hablando que es una serie con un humor muy bizarro, como lo tuvieron series transmitidas allí como Gumball o Tío Grampa. Una es considerada una joya de la animación moderna, y la otra una obra incomprendida. Yakety Yak fue antes de ellas, pero en fin, simplemente su estilo de humor no era para la época. Si tienes la oportunidad de ver un episodio, imagínate viéndola en el Cartoon Network de hace un par de años atrás. Dime si hubiera tenido éxito o no. A mí me entretuvo personalmente. La serie contó con doblaje para España, sin embargo, investigando me topé con que también es muy difícil de encontrarla. Y solo hay un fragmento. Te diré su casting de doblaje para España. José Javier Serrano como Yakety. Eso es muy aburrido. Tenemos que reescribir el guión en clave de humor. Albert Trifol Segarra como Kyo. Esto es un homenaje serio a las películas de serie B de ciencia ficción. Rosa Pastó como la abuela. Roser Pilchis como Lemony. Estoy de acuerdo con Yakety, divirtámonos. Ramón Canals como el señor Trilobite. Y Eric Isai Izamendi como el profesor Crazy Hair. Trones, ¿quién eres tú? Para Hispanoamérica, el doblaje español se hizo en México. Armando Coria como Yakety. Después de todo, ser hipnotizador es como ser comediante, pero... Irwin Dayan como Kyo. Di, no pudiste ir al paseo de campo esta mañana porque nunca estudias. Ángeles Bravo, que en paz descanse, como la abuela. Yakety, ¿cuándo vas a limpiar este chiquero? Mayra Arellano como Lemony. El summit del Monte Cebolla es el mejor viaje de campo. Gerardo Reyero como el señor Trilobite. Porque Wanda está enferma y necesito que llenes sus zapatos. Antonio Merluza como Rondo. Disculpe, señorita, pero se le cayó Pedro Daquillón Jr. como el profesor Crazy Hair. Y Diana Pérez, que en paz descanse, como Penélope. En su idioma original, Lee Tokar es Yakety. Brian Drummond es Kyo. Pam Hyatt es la abuela. Andrea Lipman como Lemony. Tabitha St. Germain como Penélope. Scott McNeil como el profesor. Y Jason Schombeck como el señor Trilobite. ¿Y tú recordabas a Yakety Yak? ¿Te gustaba o no? ¿Cuál era tu episodio favorito? Déjame en los comentarios, así como tu suscripción al canal, que me sirve de mucho para seguir trayendo contenido. Yo soy Mario Ábalos y esta es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.